También es muy complejo el abordaje de la problemática atmosférica, que va desde la no tan simple contaminación del aire que se respira en una habitación en casa o en el trabajo, fuese por cigarrillos o emisiones gaseosas, o la compleja situación del aire que se respira en las calles de las ciudades, el smog fotoquímico, la lluvia ácida o el adelgazamiento de la capa de ozono, etc. Pero en esta ocasión hablaremos ineludiblemente del calentamiento global, ya que es el mayor desafío que el hombre ha tenido que afrontar a lo largo de toda su historia. Nuestra historia. Tu historia. Todos los individuos del planeta viviremos consecuencias importantes en estos años asociadas al calentamiento global, que ya cualquiera puede reconocer. Nuestra vida en la Tierra dentro de 50 a 100 años será sin duda completamente distinta a la que conocemos hoy para todas las especies, por las variadas y complejas consecuencias que ya tiene y tendrá el calentamiento global. Pero antes de explicar qué es el calentamiento global, para mejorar su comprensión, hablemos brevemente de algunas características naturales de la atmósfera. El planeta Tierra, a diferencia de cualquier otro planeta que el hombre conozca, cuenta con una muy pequeña capa gaseosa que lo cubre, que está formada por nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, argón y otros gases en mucha menor proporción, pero muy importantes. Esta capa gaseosa, a la que nosotros llamamos atmósfera, y el agua, son simplemente las máximas responsables de que haya vida en la Tierra, tal como la conocemos, dando el entorno adecuado para que se desarrolle y evolucione natural y pacientemente la compleja química del carbono, la química de la vida. La frágil vida que tenemos y que depende de que se mantengan estas condiciones. Estas características únicas hacen que la Tierra sea el único planeta con vida, por lo menos hasta donde hemos llegado a estudiar. Que es muy poco, nada, aunque es suficiente como para sentirnos insignificantes en el universo. La primer capa, la que está en contacto con el suelo y de la que respiramos, se llama troposfera, y tiene una altura que varía desde los 8 a 10 kilómetros en los polos hasta los 15 a 16 kilómetros en el ecuador. Aquí está el 80% de la masa gaseosa y el 99% de todo el vapor de agua. Este gas está formado en un 99% por nitrógeno y oxígeno. El 1% restante es principalmente argón y otros gases como el dióxido de carbono, que son muy importantes para regular la temperatura. En esta capa, la temperatura disminuye en promedio 6,5 grados cada kilómetro de altura, llegando hasta los 55 grados bajo cero, donde comienza la tropopausa y esta temperatura se mantiene constante. Luego viene la estratosfera, que llega hasta cerca de los 50 kilómetros. Más del 99% de la masa de la atmósfera está en los primeros 30 kilómetros. Pero el 80% del total de ozono de la atmósfera está en la estratosfera. En esta capa, la temperatura aumenta hasta poco menos de 0 grados Celsius, justamente por las reacciones en las que participa el ozono, y su presencia es muy importante para la vida animal y vegetal de la superficie de la Tierra, ya que al participar de estas reacciones está consumiendo rayos ultravioleta que de otra manera llegarían a la superficie y a los que los seres vivos no estamos adaptados. Pasando los 50 kilómetros, la temperatura permanece un tramo constante en la estratopausa y luego comienza a descender nuevamente en la mesosfera, al bajar la concentración de ozono con la altura. Al llegar a una altura de 85 kilómetros aproximadamente, se estabiliza nuevamente la temperatura en la mesopausa y luego comienza a ascender nuevamente en la termosfera, donde la intensa radiación ultravioleta de alta energía disocia las moléculas de nitrógeno y de oxígeno, liberando calor. El Sol entrega permanentemente mucha energía a la Tierra, con rayos infrarrojo, luz visible y ultravioleta. Los rayos de baja energía, como los infrarrojo y visible, son transparentes a la atmósfera, es decir, no participarán de reacciones que lo consuman. Cerca de la mitad es absorbida por la superficie de la Tierra. El 30% es reflejado por las nubes, el suelo y el agua. Y el 20% restante es absorbido por los gases y el vapor de agua de la atmósfera baja, elevando su temperatura. Esto sucede porque muchas de las moléculas de los gases que conforman ese 0,1% de la masa de la atmósfera que antes mencionamos, como el dióxido de carbono y muchos otros,
tienen la propiedad natural de excitarse cuando inciden sobre ellos estos rayos, y así se calientan, impidiendo que esta energía vuelva rápidamente al espacio. Esto es un fenómeno natural que se dio, hasta donde sabemos, solamente en nuestro planeta, y se llama efecto invernadero. Si no existiese este efecto natural, la temperatura media en la Tierra sería unos 30 grados menor, y definitivamente la Tierra no sería como la conocemos. Es muy probable, incluso, que no fuese un lugar adecuado para que se desarrolle vida, como podría suceder con Marte. Los humanos y todas las demás especies surgimos de los complejos procesos evolutivos que modeló este entorno. Esto es realmente impresionante y maravilloso, tal como solemos referirnos a la naturaleza cuando nos tomamos un segundo para darnos cuenta que existe más allá de nosotros. Pero también es frágil. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a lo largo de la historia de la Tierra fue regulada por el ciclo geoquímico del carbono, responsable de mantener su concentración por debajo del 1% en los últimos 100 millones de años, y podemos decir que aún regula esta concentración a largo plazo. Con la aparición de vida en la Tierra, se superpuso otro ciclo biogeoquímico de corto plazo que se fue sumando muy paulatinamente a la regulación de este delicado equilibrio, básicamente por dos mecanismos. Por un lado, las plantas capturan dióxido de carbono para fabricar hidratos de carbono en el proceso de fotosíntesis, consumiendo energía que recibe del sol. Y por otro lado, regresa a la atmósfera como dióxido de carbono o metano como resultado de la oxidación, metabolización o descomposición de la materia orgánica por múltiples mecanismos. En los periodos de la historia donde la producción de materia orgánica superó a la descomposición, el carbono se ha acumulado en los sedimentos geológicos de distintas formas. Si tomamos este conocido gráfico, donde representamos la concentración de este gas en los últimos 500.000 años, a partir de mediciones en viejas burbujas de aire ocluidas en hielos polares, vemos que en todo este tiempo la concentración de dióxido de carbono estuvo por debajo de las 300 partes por millón. Si graficamos la evolución de la temperatura durante este mismo periodo, podemos identificar los periodos glaciares e interglaciares. También vemos que, justamente en estos tiempos, el planeta está terminando un periodo interglaciar. La similitud de estos gráficos es otra inobjetable y contundente prueba de la relación entre la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y la temperatura. Ahora bien, ¿por qué estamos escuchando hablar cada vez con más frecuencia e insistencia sobre la culpa del hombre por el calentamiento global? Si el efecto invernadero es un ciclo natural, y a lo largo de la historia ya hemos tenido, como dijimos, periodos glaciares e interglaciares. Veamos. Desde la revolución industrial, hace apenas 150 años, menos que un suspiro para los tiempos del planeta, el ser humano ha agregado una nueva perturbación a este ciclo que nunca antes había existido. Estamos retirando grandes cantidades de estas reservas de carbono y las estamos quemando ineficientemente. Y paralelamente, estamos reduciendo sostenidamente la superficie de muchos bosques y con ellos la capacidad de fijar carbono por fotosíntesis, provocando así que aumente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera por encima de lo natural. Muchísimo más rápido, claro, que el tiempo que tarda el planeta con sus ciclos para volver a fijarlo. En esta conocida curva de Killing, que nos grafica los valores de las mediciones periódicas de dióxido de carbono, tenemos una de las pruebas concluyentes del aumento sostenido del dióxido de carbono desde 1958. En 1750 había 280 partes por millón y actualmente superamos las 370 partes por millón. Esto significa, en 150 años, un aumento de más del 30% por encima de la concentración promedio del último medio millón de años del gas que controla la temperatura del planeta a través del efecto invernadero que recién explicamos. Y así entonces podemos entender que el aporte que hace el hombre al calentamiento global actual supera en forma alarmante a las condiciones antes conocidas.